Vamos a comenzar platicándoles quién es nuestro invitado especial, el cual, por cierto, lo tenemos gracias a un tema que dejamos como pendiente porque queríamos traerles un especialista. Cuando estuvimos hablando del programa del 14 de febrero, tocamos un poquito el punto de lo que era cibersexo y sexting. Y para ello, nos dimos a la tarea de buscar a Andrés Velázquez, mejor conocido en el mundo del Twitter como Cibercrimen. Bueno, déjenme platicarles que él es presidente y fundador de Mática. Él es especialista en cómputo forense y seguridad informática. Tiene varias certificaciones en seguridad informática. Además, acá entre cuates lo llaman el CSI de las computadoras. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Christopher. Un gusto saludarles a todos los que nos están escuchando. Bueno, Andrés, te agradezco mucho, primero que nada, que te hayas hecho el espacio para poder estar con nosotros. Te están escuchando básicamente todas las personas que están aquí en la región de Huauchinango, Puebla. Estamos ubicados básicamente como a 2 horas 10, 2 horas 15 según la velocidad a la que manejes de la Ciudad de México. Entonces digamos que no estamos tan lejos. Y bueno, antes que nada te digo, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Y bueno, me gustaría que antes de que comenzáramos a hablar de lo que va a ser sexting y cibersexo, que básicamente es lo que nos atañe el día de hoy, entre otras noticias interesantes, me gustaría que nos platicaras ¿qué es eso de seguridad informática y cómputo forense a lo que te dedicas? Bueno, la historia, haciéndolo muy sencilla, es que al paso de que se fueron creadas las computadoras, la gente se empezó a dar cuenta que estas eran utilizadas como medio comisorio de delitos, es decir, que se empezaban a utilizar, por ejemplo, para robar información, para poder llegar a tantas cosas que suceden en la vida diaria. El cómputo forense es entonces esta disciplina que lo que hace es obtener pruebas digitales para poder llegar a aplicarlos ante la ley. Entonces, como tú lo comentabas, ¿no? Muchas veces nos conocen como el CSI de las computadoras porque lo que nosotros hacemos es ir a una escena del crimen, es a lo mejor dentro de una organización y poder llegar a recuperar una computadora o un medio digital, como podría llegar a ser una tablet o podría llegar a ser un teléfono celular, donde puede llegar a existir evidencia digital y analizarla, encontrar qué fue lo que sucedió para llegar a presentarlo. Por ejemplo, dentro de lo que nosotros más analizamos, por ejemplo, tiene que ver el robo de secretos industriales. Esto es, por ejemplo, algo que hemos hecho todos, yo creo, ¿no? No sé si recuerdas el último día que trabajaste, a lo mejor en una en alguna empresa antes de estar donde laboras ahora, quizá conectaste una memoria de USB, copiaste tus archivos y hasta cuando realmente ante la ley Federal del Trabajo, pues indica que esa información fue creada en la computadora, que es propiedad de quien te otorgó la computadora. Y lo que nosotros hacemos en esos casos en particular es, por ejemplo, a partir únicamente de la computadora poder llegar a saber marca, modelo, número de serie de los USBs, a qué hora lo conectaron, qué copiaron y a qué hora lo desconectaron, lo cual nos permite llegar a presentarlo después ante la ley, entre muchas otras cosas que nosotros hacemos. O sea, básicamente tú te encargas de descifrar todo lo que pasó en una computadora sin importar si esté funcionando o no. Así es. En este caso, bueno, hemos podido llegar a recuperar discos duros dañados con fines forenses, o sea, para poder llegar a recuperar esa información. Y realmente lo que yo hago día a día es, además de estar coordinando este equipo, que de hecho, bueno, Mática, la empresa que fundé hace ya más de 7 años aquí en México, es el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos de América Latina. Entonces, lo que yo me dedico más dentro de Mática es a crear las policías cibernéticas, tanto aquí en México como en toda América Latina, donde tenemos presencia y donde, bueno, también tenemos una oficina donde cubrimos la parte de Sudamérica en Bogotá, Colombia. Sí, de hecho, me he dado cuenta, de repente te sigo en Twitter y me he dado cuenta que viajas muy seguido precisamente a Bogotá, principalmente a esa parte de Colombia. Y me he dado cuenta también que seguido, aparte de estar al mando de Mática, que tengo entendido, y corrígeme si no es así, la semana pasada hicieron 7 años. Así es, precisamente el 1 de marzo cumplimos 7 años de haber inscrito Mática, digamos que fiscalmente, el cual, bueno, para mí el número 7 siempre ha sido muy importante dentro de lo que yo hago y
hicimos ahí, aprovechamos ese día, que fue viernes, no para hacer fiesta como lo harían otras personas, sino lo que hicimos fue algo que nosotros llamamos el kick-off, donde nos reunimos y establecemos todos los años las estrategias de, bueno, qué vamos a perseguir este año, hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a crecer. Y precisamente también el 15 de abril de este año cumplimos 5 años en Mática, Colombia, entonces también tendré que estar por allá. Y sí, me toca mucho viajar, como lo comentas, porque trabajo en algunas cosas con Interpol, con las Naciones Unidas. El año pasado estuve apoyando en el Consejo de Europa en este de cibercriminalidad, donde expusimos un poquito cuál es la temática de la cibercriminalidad en América Latina, y bueno, eso es lo que hacemos todos los días. Mira, la verdad es que fuera del aire te pedí que te presentaras, y lo digo abiertamente porque gente como tú me parece que vale la pena presumirse. Lo más interesante, lo que para mí me da orgullo saber es que he tenido la oportunidad de platicar incluso en alguna ocasión contigo en persona, y sé que eres de la Universidad de La Salle, sé que eres mexicano, y tu manera de ser es bastante, tu manera de conducirte es bastante humilde, y la verdad es que para hacer todo lo que haces, la verdad es que es digno como de admirarse, ¿no? Entonces, te lo agradezco mucho. A final de cuentas, y es algo que le comento a aquellos que tengo la oportunidad de platicar, o con mis alumnos, que cuando estoy dando clase, a final de cuentas no hay diferencia entre los que nos están escuchando, tú o yo. A final de cuentas somos seres humanos, y que cada uno está haciendo una labor y entendiendo claramente qué es lo que quiere aportar, que yo creo que es la parte importante. Cuando sabes qué quieres hacer, pues es completamente entendible el que todos somos exactamente iguales, ¿no? Ok, vamos a ir a nuestro primer corte, Andrés. No te me vayas a despegar. Regresando, ya entramos siguiendo con lo que es el tema. A ustedes que nos están escuchando, vamos a platicarles sobre la pregunta del día para que interactúen con otros en redes sociales. La pregunta es, ¿qué oso te ha sucedido por culpa del texto predictivo? Y a ver si Andrés también nos platica más adelante qué oso le ha pasado. Claro que se puede contar. Y bueno, vamos a nuestro primer corte, no se vayan. Escúchanos por internet. Solo entra a geekcentralfm.mx. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros. Estás en Geek Central. Si nos acabas de sintonizar, estás en el 98.9 de tu radio. Esto es Huachinango FM y este programa se llama Geek Central FM. Para aquellas personas que apenas nos están sintonizando, Geek Central es un noticiero de tecnología en donde cada semana te platicamos sobre aspectos de nuestra vida tecnológica, es decir, de lo que va pasando en nuestro México tecnológico. Y bueno, tenemos medios para que te pongas en contacto con nosotros y puedas opinar sobre el tema del que vayamos hablando, incluso sobre la pregunta de la semana. Nuestros medios de contacto: en Twitter es @GeekCentralFM, nuestro Facebook es GeekCentralFM, nuestra página stream audio para que nos puedas escuchar es geekcentralfm.mx, nuestro email es geekcentralfm@g-martel.mx, y si no tienes redes sociales, comunícate al 7623601 o 7623602, o mándanos un mensaje al 776-76-895-90, y pues ahora sí que comunícate con nosotros para responder la pregunta del programa, ¿no? Recuerda que todos tus comentarios, preguntas o saludos son muy importantes para nosotros. Bueno, ya que nos han hecho el favor de pasar los medios de contacto, antes de irnos a un corte estamos dando la presentación a Andrés Velázquez, el cual es especialista en seguridad informática, y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que tenemos pendiente el 14 de febrero, el cual es sexting y cibersexo. Andrés Velázquez, platícanos, Andrés, ¿qué es el sexting, por favor? Bueno, la palabra sexting viene una mezcla de vocablo norteamericano. Por un lado, la parte de sex, refiriéndose a sexo, y luego texting, el hecho de enviar mensajes de texto vía dispositivos móviles principalmente. Y el sexting nace en Estados Unidos y en Inglaterra hace cerca de 10-15 años, como el hecho de mandar mensajes sexuales a otra persona. Poco a poco, con el mismo crecimiento de la tecnología, fue cambiando todo la forma en cómo se está dando esta situación, y hoy en día aquellas cosas de sexting es
información que puede llegar a ser fotos, videos, tanto desnudos, semidesnudos, de personas, y que de alguna manera, bueno, como lo vamos a estar platicando más adelante, puede llegar a afectar posteriormente a aquella persona que lo está enviando, ¿no? Hay una mala percepción de que nada más tiene que ver con menores. No, el sexting también puede llegar a ser entre adultos y también existe como tal. Ok, de hecho, más adelante quiero que me platiques incluso una de las consecuencias, ¿no? Bueno, ya que nos platicas qué es el sexting, platícanos qué riesgos tanto morales como legales puede tener. Pues mira, aquí el tema es, yo creo que entender primero de dónde viene todo este tema del sexting, así como algunos años, y va a depender mucho de tu radio escucha cuántos años tengas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que, Christopher, a ti y a mí nos tocó, por ejemplo, cuando éramos más jóvenes y nos tocaba en la primaria el intercambiar cartitas donde mandábamos mensajitos y yo te quiero y quién sabe qué, digo, no me refiero a ti, sino era lo que estaba sucediendo en ese entonces. Pero, por ejemplo, lo que ha sucedido es de que ahora los menores, que es una de las áreas donde más está dando y donde más puede llegar a tener una afectación, se envían o se toman una fotografía primero desnudos y se lo obsequian como una forma de demostrar su amor a la pareja y conociendo, bueno, la situación a veces frágil con esos menores, pues en el momento en que termina la relación, pues esa imagen no sabemos a dónde va a parar. Y en este caso se han dado situaciones donde esa fotografía es compartida a lo mejor con todos los compañeros de salón o lo suben a internet, situación que afecta psicológicamente al menor y que incluso, bueno, podría llegar a lograr, como hemos visto en algunos casos, que el menor tenga que cambiar de ciudad o de país debido a la afectación que esto le puede llegar a causar. Hay que recordar que estamos hablando de algo muy privado, ¿no? Una imagen o un elemento que podría llegar a afectar a cualquiera. Ahora, la parte de la implicación legal es un tema importante, porque si alguien está tomando la fotografía de un menor, pues es conocido y es penado y perseguido por oficio. ¿Qué significa que es perseguido por oficio? Que no se requiere de una denuncia para poder llegar a ser perseguido, y que es la creación de pornografía infantil. Entonces, el menor podría estar creando pornografía infantil y después transmitiendo pornografía infantil, lo cual podría llegar a tener una implicación legal, y que si bien no hay mucho de esto todavía en México, en algunos países, a quien se hace responsable es al padre o tutor por la responsabilidad que tiene sobre el menor. Ok, entonces básicamente digamos que inicialmente podríamos ubicar el problema en jóvenes, pero como ya mencionabas, no solamente se llega a dar en jóvenes, y las consecuencias que pudiera traer, así haciendo un breve resumen, es que pudiera llegar a traer consecuencias tan complicadas que requerían que incluso te tuvieras que ir de la ciudad o incluso del país. Es correcto, ¿verdad? Que no es un tema que deberías de, o sea, yo creo que es una respuesta por un mal manejo del sexting, que a final de cuentas, como todo, cuando hablamos muchas veces en el tema de seguridad, lo mejor es la prevención, pero si no se previene, si no se hacen por parte de los padres las recomendaciones debidas, pues sí puede llegar a generarle una presión psicológica y una alteración que, bueno, yo no soy psicólogo, ¿no?, para poder llegar a determinarlo, pero que sí hemos visto esos casos, ¿no? Por el otro lado, en cuestiones de adultos, pues lo hemos visto en México y lo hemos visto en Estados Unidos, estas fotografías que artistas se toman y que luego comparten pensando que lo están enviando a forma personal, de tal manera que nadie más lo vea, pero que lo están publicando para que todo el mundo pueda llegar a tener acceso. Bueno, hay un caso muy sonado en Estados Unidos, donde un congresista envía fotografías de sí mismo desnudo y eso le cuesta su puesto, ¿no? Entonces es algo que se da, digo, lo conocemos también, y que puede llegar a suceder en una pareja, pero bueno, las implicaciones que esto podría llegar a tener es impresionante. Digo, simplemente, por ejemplo, hablando de algunas cifras, por ejemplo,
porcentajes de adolescentes que envían a otro móvil o por medio de internet fotos o videos de sí mismos desnudos o sin medios desnudos está arriba del 20%, donde se identifica que son 18% de hombres, 22% de mujeres, y que de ese 22%, el 11% de las chicas que envían estos mensajes tienen entre 11 y 13 años. Entonces yo creo que la afectación que tiene pues, es muy, muy importante. En base a estas estadísticas, entonces ahorita digamos que las edades más afectadas es entre 11 y 13 años, por lo que me dices. Sí, hay que recordar que también estamos viendo un incremento y, por ejemplo, alrededor de esto habría que ver, por ejemplo, la penetración de la telefonía celular como un elemento para poder llegar a exponenciar esto, porque los teléfonos hoy en día, muchos de ellos ya tienen cámaras fotográficas o pueden llegar a grabar video, que por ejemplo, según estadísticas de Cofetel, México tiene un 80.2% de penetración en telefonía móvil, y que si consideramos que el último censo somos más de 112 millones de mexicanos, pues estamos hablando de que cerca de 89.8 millones de dispositivos móviles existen allá afuera, ¿no? Y si lo vemos a nivel de telefonía móvil por estado, pues el caso de Puebla tiene 64.5 de penetración. Entonces estamos hablando de que, si bien no es de los más altos, pero sí están los de media tabla para arriba, ¿no? Ok, Andrés, ¿cuáles son, ya mencionaste tú que los celulares, pero ¿cuáles son los medios? Eso es decir, ¿únicamente es por texto o es por redes sociales o cuáles son como los medios más usados para esto? Es vía que tenemos una fotografía y lo envían por el medio, al final el medio es internet o que está basado en enviarlo vía correo interno de Facebook, o lo envían directamente por un correo electrónico personalizado, o el otro los mensajes multimedia. O sea, la parte de solo texto ha dejado de ser tan común como lo era antes. Sigue sucediendo, pero la parte que genera más afectación son las imágenes que son enviadas entre estas parejas o entre estos grupos, ¿no? O sea, imaginemos algo tan simple como que un menor, ni siquiera un menor, un hombre le pide a una chava: oye, ¿sabes qué? Pues si me quieres tanto, tómate una foto desnuda y envíamela para que me acuerde de ti, lo que tú quieras. Y lo que sucede es de que cuando termina la relación, pues esta fotografía se vuelve pública, o la hace pública este caballero, ¿no? Ahorita hemos llevado en los últimos 3-4 meses por lo menos 2 casos donde personas ya de edad, profesionistas, pues tienen situaciones donde se fugan imágenes de ellos desnudos, y que lo que están buscando es poder llegar a evitar que se esté propagando, porque por el simple hecho de buscar el nombre, pues encontraría las fotos desnudas de esta persona, ¿no? Es que imagínate, hemos cambiado de la prueba del amor, que antes a lo mejor pudiera ser tener relaciones. Ahora la prueba del amor es: mándame una foto tuya, ¿no? Y como dices tú, lo complicado es que posiblemente esa foto tú te la tomas para una sola persona, pero posiblemente esa foto no solamente la ve una persona, ¿no? Y es cuando entran las complicaciones. Tú estás pensando de que le vas a entregar una fotografía a una persona, pero en el momento en que se le estás entregando, estás perdiendo el control de ella. Entonces ahí es donde se empieza a ponerse medio complejo el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las cifras como tal, el 66% de las adolescentes y el 60% de los chicos afirman que envían sexting por diversión o para poder llegar a coquetear con alguien más. El 52% de las chicas envían sexting a modo de regalo sexy para el novio, y el 44% de los y las adolescentes envían sexting como respuesta a otro sexting recibido previamente. A mí hay cifras que me llaman mucho la atención, como por ejemplo que el 40% de las adolescentes envían sexting a modo de broma, simplemente para poder llegar a obtener la atención, y hay incluso un 34% de las adolescentes que dicen enviar sexting para sentirse más sexys. Imagínate, 34.3 meses. Bueno, en fin, son cifras que cada vez están
creciendo más y más. Inicialmente estamos hablando que es un rango de 11 a 14 años por lo que nos estás platicando, y que incluso, según las estadísticas que nos presenta, se presenta más en el sexo femenino. Bueno, vamos a ir a otro corte, pero antes de que nos vayamos, regresando, quiero que nos platiques, Andrés, acerca de qué redes sociales son las más usadas para esta actividad que es sexting, ¿vale? Vamos a ir a un corte, no te vayas, está escuchando Geek Central y regresamos. ¿No tienes Twitter ni Facebook? Llámanos 7623-601 y 7623-602. Ya volvemos. ¿Y qué más tienes, Andrés, de estadísticas? Ya regresamos. Platica con nosotros y envíanos un mensaje de texto a 77-6105-2148 y participa. Estamos de regreso, de nueva cuenta. Esto es Geek Central. Si tú vas en tu carro, si tú vas de repente incluso caminando, estás escuchando la radio a través de tu celular o a través de cualquier dispositivo electrónico, déjame platicarte que estás sintonizando el 98.9 de tu radio. La estación se llama Huauchinango FM. Estamos ubicados en el estado de Puebla. Y bueno, el programa Geek Central FM es un noticiero básicamente en donde semana a semana te platicamos sobre todo lo que va aconteciendo en nuestro mundo tecnológico, principalmente en nuestro México. Vamos platicándote acerca de lo que va llegando a México, de los lanzamientos, de las noticias y demás. Y como cada semana vamos teniendo invitados que nos van hablando de ciertos temas especializados, ¿no? Y bueno, tenemos medios de contacto para que te pongas a platicar o opinar sobre los temas que vamos platicando, incluso sobre la pregunta de la semana. En Twitter, @GeekCentralFM, Facebook GeekCentralFM, nuestra página o stream audio geekcentralfm.mx. Nuestro email es geekcentralfm@g-martel.mx. Y si no tienes redes sociales, comunícate al 76-23601 o 76-23602 o mándanos un mensaje al 776-76-895-90 y pues comunícate con nosotros, es muy importante tu opinión. Bueno, ya que han mencionado las redes sociales, la pregunta de esta semana es ¿qué oso has tenido por culpa del texto predictivo, no? Y estaremos esperando que nos mandes tu respuesta para poderlo comentar en un ratito más. Antes de irnos al corte, tenemos en comunicación, lo tenemos enlazado a Andrés Velázquez, el cual es especialista en seguridad informática o en cómputo forense, y nos está platicando acerca de lo que es el sexting. Ya nos estuvimos platicando acerca de muchas cosas interesantes, de qué es, porcentajes, a quién se da más y demás. Si te lo perdiste, no te preocupes. Cada semana subimos el programa grabado, el programa completo, es decir, si por cualquier motivo no te lo pudiste escuchar el jueves a las 9 de la noche que pasamos, incluso posiblemente tú lo estés escuchando en grabado, subimos el programa completo en formato MP3, también llamado podcast, para que puedas descargarlo y escucharlo en donde tú desees, incluso cuando vas a caminar, cuando estás haciendo qué hacer. Es decir, tú eliges lo que haces, nosotros te ponemos el programa, ¿vale? Y bueno, Andrés, regresamos a lo que es sexting. Te preguntaba, ¿cuáles son las redes sociales más usadas para el sexting? Pues mira, yo creo que no podremos llegar a decir que hay una más usada que otra en base a estadística de detección, sino a final de cuentas hay que entender que la red social más usada hoy por hoy sigue siendo Facebook, a pesar de del Twitter que ha tenido un crecimiento importante. Pues Facebook, por ejemplo, se dice que más o menos 66 horas semanales es lo que una persona en promedio está conectado a internet, y por lo menos 7 horas están navegando en Facebook. Esto representa mucho más que el tiempo que están en Google, Yahoo, YouTube, Microsoft Bing, Wikipedia o Amazon combinados. Entonces, la gran tequilla alrededor del sexting es aquella red social que nos permite llegar a enviar mensajes personalizados y que genera, entre comillas, un esquema o un sentimiento de que estoy en un ambiente protegido. Hay que recordar que cuando yo subo información a Facebook, aunque yo lo hago de forma en que sea orientado únicamente a una persona, pues Facebook podría llegar a tomar esa fotografía y utilizarlo para sus planes de mercadotecnia.
Digo, eso es lo que viene normalmente en las letras chiquitas que normalmente no leemos y nada más le dimos en aceptar, pero pues eso es lo que dice al respecto. No hay que olvidar que en Twitter podemos llegar a mandar mensajes directos o los famosos DMs, donde también se da esa situación, pero es menos. Yo creo que en donde más se está dando actualmente es en Facebook o cuando se envía directamente de un teléfono a otro teléfono utilizando mensajería instantánea. Ok, entonces en sí todas se pueden utilizar, obviamente digamos que la que más usa es Facebook, por lo mismo de que domina como más el mercado, ¿no? Y bueno, supongamos, Andrés, claro, que por error, si tú quieres, porque un amigo maldoso me tomó una foto y la subió a la red y yo me peleo con él, le digo, bórrala. ¿Qué pasa cuando yo borro una imagen? Es decir, ¿se borra por completo? No, y es algo que muchas veces no entendemos. Cuando nosotros subimos información a internet, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, estamos haciendo pública esa información, que puede ser desde una fotografía, un texto, un comentario. Al respecto hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, algo que me preguntan mucho, oye, tengo un perfil en Facebook, ya estoy harto de esa red social, quiero llegar a cerrarlo. ¿Lo cierro y ya está listo? No, porque al final de cuentas muchos de los sitios de búsqueda, como sería Google, como sería Yahoo, lo que hacen es de que hacen copias para poder llegar a tener acceso a metadatos o a ciertos datos de los perfiles, lo cual hace que aunque tú borres ese perfil, ellos tengan copias o de las imágenes, de los contenidos que podrán llegar a ser utilizados más adelante. En este caso, por ejemplo, cuando uno quiere llegar a eliminar un perfil, la recomendación es cerca de 6 meses estar metiendo información ficticia para que en el momento en que tú des de baja el perfil, pues no tenga indexado, como es conocido el término, información personal dentro del perfil. Entonces es muy difícil el poder llegar a simplemente decirle a alguien, oye, borra esa fotografía y que lo borren en ese momento. Entonces, ya mencionas tú, aunque incluso canceles tú tu cuenta de Facebook, la información va a estar ahí un par de meses, años. Y finalmente la recomendación que siempre se les hace es, si no es pública la información que tienes, no la publiques. Aunque la borres, no se va a borrar por completo. Claro, es un tema, y yo normalmente lo que trato de hacer en ese tipo en este tipo de conversaciones es poder llegar a explicar, ¿no? Creo que nadie de nosotros en la mañana abrimos la ventana y gritamos a los 4 vientos qué fue lo que desayunamos, si ya fuimos al baño, qué estamos haciendo, a dónde vamos a ir. No es algo normal. Entonces yo creo que hay que utilizar mucho el sentido común de que cuando nosotros estamos compartiendo algo en internet, pues estamos a lo mejor compartiendo más información de la que deberíamos. Así es. Y bueno, Andrés, supongamos que ya mi amigo subió la imagen y a lo mejor la borró, pero antes de que la borrara, alguien más ya la agarró y la replicó. Ya pasó el problema. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Pues no se puede llegar a hacer mucho, porque normalmente lo que la gente piensa es, bueno, es que voy a denunciarlo, ¿no? Denunciar, hay que recordar que en México, para poder llegar a denunciar, tiene que estar tipificado. Es decir, que exista dentro de las leyes que ese acto va en contra de algún precepto, de alguna precedencia, lo que sea. Entonces, lamentablemente, a pesar de que pudiera llegar a estar legislado de alguna u otra manera, tenemos muchos elementos que están en contra. O sea, simplemente al tú poner esa imagen, pues la estás haciendo pública. Ese es el sentido de subir este tipo de información. Por ejemplo, estos fotógrafos que utilizan a lo mejor herramientas como Instagram para poder llegar a sacar fotografías y compartirlas, pues ellos tienen todavía el derecho de autor de alguna manera, pero ellos ya no pueden controlar quién la pueda llegar a utilizar o por lo menos ver en internet. Digo, si ya la ocupan para temas de mercadeo o algo, pues estamos hablando de un tema diferente y tendría que probarse, pero el simple hecho de subir una fotografía, pues alguien podría llegar a utilizarla a su conveniencia. Ok, entonces ya no se puede hacer demasiado. Platícame ahora un poquito regresando un poquito a lo que es el sexting y
a esto, ¿qué relación tiene el sexting con el cibersexo, que es otro término que también se escucha mucho hoy en día? Pues bueno, el cibersexo son conversaciones que se hacen entre pareja simulando tener sexo físico. Entonces, normalmente está involucrado o está vinculado a que alguna de los dos de la pareja inicia a compartir pues sus fantasías, y bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Ya se imaginarán a qué me refiero. Y entonces lo que hacen es de que lo hacen por medios digitales. Es algo que ha existido desde la primera vez que existió un chat, en aquellos, a lo mejor, IRCs, que eran los primeros lugares donde se podía llegar a estar compartiendo en tiempo real información con otra persona. Y al igual como ha cambiado la tecnología, bueno, es algo que no puedo llegar a decir que cada vez es más común, pero sí existe esa conducta vía las redes, ¿no? Ok, entonces básicamente digamos que van de la mano, nada más que digamos que es como la parte ya un poquito más intensa a través de textos, podría ser incluso a través de otras tecnologías, ¿no? Que ya tenemos hoy en día, como videollamadas, sí, claro, ¿no? Podría llegar a ser vía WhatsApp, podría llegar a ser vía pues la mensajería que viene dentro del teléfono, Skype, o cualquier tecnología que permitiera llegar a entablar una comunicación con una o varias personas, ¿no? Oye, Andrés, tú que eres experto en esto, si yo borro, por ejemplo, unos de estos mensajes de texto sexosos, digamos, ¿se borran realmente por completo de los equipos celulares? Yo creo que hay que recordar, y algunos de nosotros hemos escuchado el tema de que cuando yo borro información realmente no se borra, y a veces queda como medio mucha duda el cómo opera, y yo creo que tiene que ver porque incluso aquellos que nos dedicamos a estudiar informática, sistemas o afín, no entendemos al 100% cómo funciona el guardado de esta información. Cuando nosotros borramos información es como si yo tuviera un libro y quiero eliminar el capítulo 2 de ese libro. Lo que yo haría entonces es arrancar el espacio del capítulo, o sea, las hojas que están en el capítulo 2. En un disco duro yo no puedo llegar a hacer eso, yo no puedo llegar a arrancar espacio, lo cual hace de que, por ejemplo, yo necesito eliminar el capítulo 2 que está almacenado en un disco. Yo busco en qué página inicia, en qué página termina, y lo que voy a hacer es de que me voy a ir al índice, y en el índice le voy a decir, si el capítulo 2 iba de la página 10 a la 25, te voy a borrar el nombre del capítulo y te voy a decir que tú puedes llegar a escribir lo que tú quieras entre la hoja 10 y la 25, donde antes estaba el capítulo 2. Esto hace que entonces cuando nosotros eliminamos algo, no se elimina, sino que únicamente es no referenciado dentro de un sistema. Entonces, con herramientas de recuperación, incluso el mismo cómputo forense, que es lo que nos dedicamos, es posible llegar a recuperar esa información que se encontraba ahí. Lo mismo funciona en celulares, en cualquier dispositivo que tenga una memoria. Entonces nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, donde nos piden recuperar los mensajes de texto SMS borrados dentro de un teléfono. Tuvimos hace tiempo un caso donde un menor fue acusado de violación y que en este caso él nos juraba y perjuraba que todo lo había convenido con una chava vía BlackBerry Messenger, y nosotros pudimos llegar a acceder al teléfono y recuperar estas conversaciones de 3 meses atrás para poder llegar a probar su inocencia. Entonces es muy interesante cómo se da esta situación, porque pensamos que estas pequeñas cajitas negras pues no tienen, o sea, van a olvidar de las cosas que hacemos, y no, ahí se guarda mucha información. Oye, Andrés, ese tipo de medios, por ejemplo, el que tú recuperas información ya hablando en términos legales, ¿son legalmente aceptados? Sí, claro, porque al final de cuentas hay que entender la materia de prueba, ¿no? Y a veces, perdón porque hable tan abogadescamente, pero a veces me codeo con tanto abogado que luego se me van las ideas y olvido mi parte ingenieril, ¿no? Pero tiene que ver principalmente al hecho de que, por ejemplo, en CSI lo hemos visto muchas veces, si encontramos a lo mejor una hoja de papel donde escribieron en la escena del crimen, que aunque no tengan nada, yo podría llegar
por ciertos medios científicos a recuperar lo que escribieron antes, lo único que yo necesito es una autorización por parte de la autoridad para tener acceso a esa escena del crimen, ¿no? Sin embargo, creo que también lo hemos visto. Cuando me dan la aceptación por parte del dueño de la casa de entrar para hacer la investigación, pues también podría llegar a ser válida. En este caso, el menor fue el que aportó, el que nos dio el teléfono celular donde habían sucedido las conversaciones, y nuestra labor es mantener la integridad del dispositivo para que no exista un cambio alguno y poder llegar a extraer la información de tal forma que sea válida. Ok, Andrés, es momento de llegar a otro corte. Vamos a ir a corte y regresando me gustaría que me platicaras qué es lo que te ha pasado con respecto a la pregunta, tu oso, gracias al texto predictivo, y cerramos ya con las conclusiones sobre sexting y cibersexo. Vamos a un corte. A todos los que nos están escuchando, bienvenidos, esto es Geek Central y regresamos. ¿Te perdiste el programa pasado? Escúchalo en nuestro sitio geekcentralfm.mx. Ya volvemos. Ya regresamos. Platica con nosotros y envíanos un mensaje de texto a 77 61 05 21 48 y participa. Esto es Social News. Los enredos de las redes sociales. Ok, ya estamos de regreso. Esto es Huachinango FM. El programa se llama Geek Central FM. Es un noticiero de tecnología en donde cada semana platicamos un poco sobre lo que ha pasado en nuestro México tecnológico. No se me desesperen, para las personas que ya nos van siguiendo dirán, eso ya lo dijiste antes. Pero sabemos que de repente alguien le va cambiando por la radio y dice, caray, ¿qué será esto, no? Y bueno, tenemos medios de contacto y vamos a pasar a responder un par de preguntas ahorita vamos a pasar a comentar un par de respuestas sobre nuestra pregunta del día. Para ello, nuestros medios de contacto. En Twitter, @GeekCentralFM, nuestro Facebook es GeekCentralFM, nuestra página o stream audio, geekcentralfm.mx, nuestro email es geekcentralfm@g-martele.mx, y si no tienes redes sociales, comunícate con nosotros al 76-23601 o 76-23602, o bien mándanos un mensaje al 776-895-90, y recuerda, todos tus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias y demás, comunícate con nosotros. Ok, bueno, vamos a comenzar con Radio Saludo de volada, aprovechando. Un saludo para Betty, que nos está escuchando, un saludo para Iribet, que nos escucha siempre en el podcast. Por cierto, un comercial rápido. Ya tenemos más de 170 descargas en nuestros podcasts. Eso significa que las personas, de alguna manera, que se pierden el en vivo, nos han estado descargando. Agradecemos mucho. Incluso si tú estás escuchando esto en podcast, muchas gracias por descargarnos. Y bueno, continuando con los saludos, tenemos saludos para Lulú, que nos está escuchando, Antonio, Yasmín, que yo sé que también nos escucha cada semana, César, David, Edwin, y ¿a quién tendrá? ¿Ya en redes? ¿A quién tienes? Yo tengo un mensaje para Chel, que nos está escuchando aquí en Huachi, para Anilú, que nos está escuchando desde Poza Rica, como siempre, a mi novia que me escucha, también tengo a Susana, que nos escucha también desde acá, a Yureni, que nos escucha desde Puebla, y me parece que nada más. Y bueno, Cloner, aviéntate tus saludos de una vez. Un saludo a Maggie, mi novia, por supuesto. Ya me había tardado y digo, es que está bastante interesante el tema, pero también no me olvido del corazoncito. Saludos también al buen Sónico, amigo, colaborador y socio, al buen Omar Díaz, que vamos a estar al rato hablando en el after de este show. Y pues a todos allá, saludos a los que están en cabina y por supuesto a nuestro invitado Andrés. Saludote. Ok, Andrés, tienes muchos fans. Yo creo que vamos a tratar de ver la manera de sintetizar todos los fans y saludos que te están mandando. Mucha gente dice que quiere ser como tú de grande y que son tus fans, literal, que porque les late mucho tu trabajo y lo que haces, y que lo que estás platicando es bastante interesante, Andrés. Pues agradecerles a todos los que nos han estado siguiendo. Recuerden que
localizar en @cibercrimen. También tengo un blog que es www.andresvelazquez.com. Y bueno, la página de Mática, que es www.matica.com, que Mática se escribe con doble T y con C de casa, y significa, de hecho, investigando dentro de sí mismos. Entonces, para mantener esa línea, ¿no? de entender que cuando hacemos una investigación no estamos investigando computadoras, al final de cuentas estamos investigando gente que ocupa las computadoras o los medios digitales para cometer delitos. Ok, y ya te mando saludos también. Yasmín dice que te mando un saludote, Andrés, que te digo, has estado con todo, en la red estás con todo. Y bueno, pasando a nuestra pregunta del día de hoy, ¿qué oso han tenido? La verdad es que se han cohibido un poco, no han querido como contar todo porque nos cuentan lo que les ha pasado, pero como a medias. Dicen que por culpa del texto predictivo, incluso preguntándole, a la semana pasada se lo preguntamos a un amigo que estuvo de invitado, él literal decía que odiaba al que inventó el texto predictivo, porque por su culpa siempre se expresaba de la manera que no quería. Y desde cosas sencillas como cuando mandas un mensaje diciéndole: yo voy a ir a Disney, por ejemplo, y en lugar de escribir Disney, le pone divorcio. O de ese tipo de situaciones. ¿Qué oso les ha pasado cuando escriben un mensaje hacia un colaborador o un amigo y demás? Y bueno, tengo también aquí de los mensajes que nos han dejado, que quería escribirle hola a su jefe y que le puso cola, imagínate. Entonces, así de ese tipo, muy muy chuscos, la verdad es que no puedo decir todos acá, vamos a tratar de replicarlos a través de redes, ¿no? Pero básicamente han sido todos esos de que les hace pasar momentos embarazosos debido a que están en un contexto como muy serio y de repente el texto predictivo les hace pasar el oso. Andrés, ¿te ha pasado algún oso con el texto predictivo? Yo creo que sí, a todos nos ha pasado, ¿no? que escribes algo o que quieres llegar a decir simplemente, no sé, me ha pasado con el sí, y que a la hora de querer escribir, o a veces en el mismo chat estamos acostumbrados a contestar zip con la P al final, y la que pone zip te dice zip, y es una cosa completamente diferente. Pero bueno, a mí me interesa mucho el que de alguna manera los autocorrectores estén habilitados en los teléfonos, porque siguiendo con lo que hemos estado platicando de investigaciones, ¿sabían ustedes que un área donde nosotros encontramos mucha información son los autocorrectores? ¿Por qué? Porque el mismo dispositivo se va aprendiendo las palabras que nosotros estamos colocando dentro del dispositivo, incluyendo, por ejemplo, direcciones, incluyendo números de tarjetas de crédito, nombres, y eso dentro de una investigación de un dispositivo pues es oro. Órale, mira, qué interesante, eso no lo sabíamos. Bueno, Andrés, ya no queremos abusar de ti, ya te tuvimos prácticamente todo el programa. Me gustaría que nos dieras tus comentarios finales sobre lo que es el sexting y cómo, obviamente, aparte del sentido común que mencionaste, algo que nos quieras compartir sobre lo que es este sexting. Pues yo creo que cuando hablamos de sexting, muchas veces lo vemos muy lejano, y si somos padres de familia a lo mejor decimos, no, mis hijos no están en eso, cuando realmente podrían llegar a estar más cerca de lo que uno pensaría. Yo creo que lo más importante en el tema de prevención es hablar con los menores, el decirles, oye, la cámara no es para tomarte fotos desnudos, y principalmente por el hecho de que a lo mejor lo vemos como un momento que puede ser amoroso, sexy, de broma, como lo platicábamos, pero no medimos las consecuencias más adelante. ¿Qué pasa si después nosotros vamos a pedir trabajo a algún lado y el empleador hace una búsqueda de nuestro nombre en internet y se encuentra una fotografía de nosotros desnudos, ¿no? Entonces, a pesar de que haya sido hace algunos años, pues es una afectación muy importante para nosotros. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, yo espero que no sea la única vez que te tengamos invitado. Hay muchos temas más que podría hablar contigo relacionados con lo que es seguridad informática, a lo que te dedicas. Yo espero que en un futuro podamos igual buscarte y poderte llamar. Y la verdad es que te agradezco mucho tu tiempo. Yo sé que tu tiempo es oro, y muchas gracias de antemano. Y te agradezco por mí y por todos los que te están escuchando, que ya tienen muchos fans por acá.
No, muchísimas gracias por la invitación, y yo creo que hay que tomar, al final de cuentas, lo que muchas veces platicamos acerca de esto, es para entender que existen riesgos, y si sabemos cómo manejar esos riesgos en medios digitales, pues será mucho más sencillo. Muchísimas gracias por la invitación y espero estar de nuevo en alguna otra circunstancia. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, de antemano, todas las preguntas y demás que tengan, incluso que quieran dejárselas a Andrés, pueden hacérnoslas llegar a nosotros y nosotros veremos la manera de mandárselos a su correo, en este caso, o por medio que podemos contactarlo.